Ok, hablemos ahora de tasas e inflación, dos conceptos muy, pero muy centrales en lo que es la economía argentina de estos últimos años, donde tenemos tasas que suben, tasas que bajan, inflación en niveles, la verdad que muy preocupantes, ahora por suerte bajando, pero nunca está de más entender todos estos conceptos, porque en definitiva están ligados a lo que es tanto la economía macro del país como la economía micro de las empresas, como también de las familias de nosotros, donde tenemos nuestras finanzas, tenemos nuestros objetivos y la inflación es justamente el deterioro de poder adquisitivo, ¿sí? Donde si no sabemos cuidar el fruto de nuestro trabajo, se viene a pique, se complican conseguir nuestros objetivos, que puede ser, no sé, comprar un departamento, un terreno, cambiar el auto, irse de viaje, lo que sea. Si existe la inflación y no sabemos cómo actuar frente a este fenómeno, se nos va a hacer más complicado aún llegar a nuestros objetivos. Ahora bien, vamos a hablar un poquito de tasas reales, un concepto del cual ya hemos hablado. Y podemos decir que existen tasas reales positivas y negativas. Tasas reales positivas, ¿cuáles son? Cuando la tasa nominal es mayor a la inflación. ¿La tasa nominal de qué? De la inversión, del rendimiento que estamos obteniendo. Y le vamos a poner un nombre y apellido a lo que es la tasa nominal. Le vamos a poner el nombre de plazo fijo. Así lo hacemos bien entendible, didáctico. El plazo fijo suponemos que rinde un 60% anual. Entonces, podemos decir que si lo dividimos por 12 meses, esto nos va a estar rindiendo un 5% mensual. ¿Ok? Bien, vamos a borrarlo si tenemos espacio. Si el plazo fijo me rinde un 5% mensual y tenemos una inflación del 4% mensual, significa que la tasa del 5% es mayor a la tasa del 4% de inflación, por lo tanto tenemos tasas reales positivas, ¿sí? ¿Se entendió? Ahora le vamos a explicar de nuevo. Por otro lado, si tenemos el 5% de la misma tasa de plazo fijo, pero en cambio tenemos una inflación del 7%, significa que la tasa de inflación es mayor a la tasa nominal, por lo tanto tenemos tasas reales negativas. ¿Y qué pasa cuando tenemos tasas reales positivas o negativas? Significa que con las tasas positivas, al ser una tasa real positiva, nuestro poder de adquisición de bienes y servicios, de que podemos ir al súper, de que podamos pagar otra cosa, lo que sea, habrá aumentado. ¿Por qué? Porque estamos ganando por encima de la inflación. Es decir, los precios están creciendo a un nivel del 4% mensual. Nosotros estamos ganando a un 5% mensual. En cambio, si los precios aumentan más de lo que nosotros ganamos, como es el caso de la tasa real negativa, como este, teniendo un 7% de incremento en precios y nuestro capital o nuestra inversión se aumenta en un 5%, significa que pasado ese mes vamos a estar comprando menos cosas, ¿sí? Por lo tanto, es muy importante entender este concepto de tasas e inflación y saber relacionarlo entre sí. No hace falta que le pongan nombre de tasas reales, sino que, bueno, así se llama técnicamente y yo se los quiero comunicar para que cuando vean algún concepto que diga la economía, las tasas reales o el efecto real de tal cosa es positivo o negativo, ¿sí? Esto se vincula a esto, al vincular la tasa de un rendimiento, la tasa de interés contra la inflación, ¿sí? Tenemos mayor o menor poder adquisitivo. Y si tenemos que definir a un periodo con tasas reales positivas, como este de acá, podemos definir al periodo de gobierno de Mauricio Macri, donde se incentivaban las inversiones en pesos, esto es, por eso teníamos tasas reales positivas en plazo fijo. Si ustedes se acuerdan, en este periodo 2016-2019, era muy conocido el hecho de hacer un plazo fijo porque estaba siempre por encima de la inflación. Esto no viene mucho al caso de este curso de educación financiera, pero ya que estamos les explico por qué había em, estas tasas reales positivas, porque justamente lo que buscaba el gobierno de Mauricio Macri era que la gente, la sociedad, nosotros, los pequeños ahorristas, no vayan al dólar, ¿sí? A sacarle dólares al Banco Central y se quedaran en inversiones en pesos. Por eso es que justamente se incentivaban las inversiones en pesos argentinos. Por eso es que rendían más los plazos fijos que la inflación. Y por otro lado, teníamos el periodo de Alberto Fernández que se caracterizó justamente por tasa de interés real negativa, esto es,
tenemos una inflación mayor a las tasas de los plazos fijos. ¿Y por qué se daba esto? Se daba no porque Alberto quería que compremos dólares, porque ese problema lo tenía solucionado con el cepo, sino que eso se daba porque la intención del gobierno era desalentar lo que es la renta financiera, ¿sí? Y quería que esos ahorros, esos pesos, esos dólares que estaban en la economía, se vuelquen a inversiones de la economía real, como por ejemplo poner un kiosco, una ferretería, una empresa, una industria, lo que sea, ¿sí? Pero no incentivar la renta financiera. Así que bueno, poniéndolo en términos gráficos, acá podemos ver, este es un cuadrito, que en este lado tenemos la tasa de interés, ¿sí? Esto es la tasa de interés. Y por otro lado tenemos el periodo de tiempo, ¿sí? Línea del tiempo. Acá tenemos 2017. Por acá podemos hacer una línea que divida el gobierno de Mauricio Macri y Alberto Fernández, donde podemos ver que en de este lado tenemos la línea roja es el índice de inflación y la línea verde es la tasa del plazo fijo, ¿sí? Entonces tenemos que durante el gobierno de Mauricio Macri tenemos una tasa de plazo fijo siempre mayor a la inflación y por el otro lado tenemos una tasa de plazo fijo menor a la inflación, ¿sí? Significa que acá estamos perdiendo contra la inflación si es que invertimos en plazo fijo. Y lo último que quería mostrar, que me olvidé de mostrarles una formulita, que es respecto a cómo se usa este tema de la tasa de interés real, significa que habremos obtenido, si hacemos el siguiente cálculo, tenemos cuánto es la tasa real. No sé si les interesa, pero yo les voy a mostrar igual. La tasa nominal, supongamos el ejemplo de hoy que teníamos un 4% de inflación y un 5% de plazo fijo. El cálculo que debe hacerse es el siguiente. Se tiene que hacer 1,05 porque es 1 más la tasa de plazo fijo o del rendimiento que sea, dividido 1 más la inflación y al resultado de esto lo restamos, le restamos 1, ¿sí? Entonces lo que tenemos que hacer acá, el cálculo es 1,04 menos 1. No sé si les va a servir, pero yo les comento igual. Entonces el cálculo que tenemos que hacer es ese, yo lo voy a hacer en mi celular, ahora yo después les muestro en pantalla cómo queda. 1,05 dividido 1,04 menos 1, y a esto lo multiplico por 100 para que me dé un número en porcentaje, me da a ver si lo ven ahí, un 1%, esa sería la tasa de rendimiento del rendimiento real, ¿sí? Positivo. Ahí yo lo redondeé, me dio 0,96, pero redondeando sería un 1%. Así que bueno, espero que les haya servido el video. Cualquier cosita, cualquier duda que tengan, tenemos el grupo de Telegram a disposición. Es totalmente gratuito. Únanse, evacúen sus dudas, no hay ningún drama. Cualquiera de los profes los puede ayudar. Así que bueno, los esperamos ahí.